y le damos la bienvenida también, a Herminia Morales en representación de la obra de la infancia y adolescencia misionera de Chile, IAM, y obras misionales pontíficas de Chile, OMP. Herminia, te cedemos la palabra. Ay, me corrige si me equivoqué en alguna sigla, por favor. Pontificias, obras misionales pontificias y en Chile. Muchas gracias, Karina. Hola, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer primero que nada a nuestros panelistas que han aceptado acompañarnos en este proceso, en este paso nuevo que estamos dando, donde también nos van a compartir algunas herramientas que nos van a permitir ampliar nuestras metodologías pastorales y principalmente de responsabilidad ciudadana. Hoy queremos seguir ampliando un bajo porcentaje que tenemos a nivel nacional. eh, Según el estudio de la UNICEF del año 2000, solo un 26,4% de niños, niñas y adolescentes nunca ha tenido o ha vivido una situación de violencia. Es un porcentaje bastante bajo en relación a nuestra realidad de país, con nuestros menores. Entonces, hoy día queremos como organizaciones que trabajamos con los menores, ser parte de este camino de la cero violencia, 100% ternura, donde todos nuestros menores puedan poder sonreír, sentir el cariño en sus hogares, en los espacios donde ellos están. Queremos que no hayan más lágrimas y miedo. Estamos comprometidos nosotros como obra misional pontificia hace 181 años con la infancia y adolescencia misionera. Y queremos unirnos en este proceso también que estamos iniciando como país a través del PCN Chile, acompañado de otros y otras que tienen los mismos deseos que nosotros de ser y hacer amigos para Jesús, respetando los procesos, ideas, opiniones, con una mirada muy amplia, universal, en este camino de protección de los niños. La infancia y la adolescencia en Chile está invitada hoy también a cambiar la historia, con un buen trato y promoviendo el 100% de ternura. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Herminia, qué hermosas palabras. Qué hermosas palabras para que no haya llanto, no haya dolor. Ahí está Herminia trabajando. Ya el sábado estuvimos juntas en una actividad con más de 100 niños, niñas y adolescentes de los colegios salesianos. Así que ahí Herminia estuvo como trabajando justamente de la violencia y más de 100 niños, sí, corrígeme si no me equivoco, pusieron en unas manos cada uno de sus sueños, deseos y qué significaba para ellos lo que es el gesto de la ternura. Ahora le quiero ceder la palabra a Karina, sí, Priscila, que es una te de quiero las hacer una aclaración que es muy importante. expositoras. ¿Me escucha? Perdón, Karina, me gustaría aportar algo. Dime, sí, dale. Bueno, eran 200 niños, pero no son salesianos. Es la infancia y adolescencia misionera de la Arquidiócesis de Santiago. Si no, las comunidades me van a ahorcar si no, no hago esa pequeña aclaración, por favor, ¿ya? Importante, son de la Arquidiócesis Tranquila, de Santiago, distintas tranquila. comunidades. Ok, eso solamente. Gracias. Bueno, entonces eran 200 niñas, niños y adolescentes y tenemos esas manitos, esas 200 manitos, las tenemos para el día sábado, la otra actividad que vamos a realizar de forma presencial. Así que también lo esperamos y abrimos la invitación para la cisterna. Vamos a estar en el Colegio Salesiano, ahí sí, ¿cierto? En el Colegio Salesiano de la Cisterna, el Don Bosco, que está en el paradero 22. Bien, quiero también darle la palabra a la otra persona que representa a la Alianza Latinoamericana Evangélica, que es Priscila Álvarez. Priscila, si puede saludar en nombre de la Alianza, ella es Infancias Evangélicas en Latinoamérica. Priscila. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder compartir y unirnos también a todo lo que es la cero violencia, el cero maltrato contra la niñez, donde podamos difundir y poder mostrar
realmente el trabajo que todos nosotros como iglesias evangélicas en Latinoamérica y también como iglesias evangélicas en Chile, más de 5.000 entidades que nos representan, podamos trabajar en pos de esto que es tan maravilloso, que es la protección de nuestros niños y niñas. Muchas gracias a todos. Gracias, Priscila. Exactamente. Yo diría que ya son más de 6.000 las entidades evangélicas en Chile que solamente estamos hablando de las personalidades jurídicas. Así que si empezamos a ver cuántas son muchas más. Y evidentemente hay un porcentaje del 14% más o menos de la población que dice ser evangélica y un 35-37% que dice ser católica. Así que ahí estamos apoyando cada una de esas poblaciones. Queremos también darle el pase a un invitado muy especial, al invitado que nos ha convocado y el invitado que ha trasladado justamente esta campaña a nivel latinoamericano. Estamos hablando de Marco Lacuatasi, él es el coordinador de centralidad de la niñez a nivel latinoamericano y es parte del Consejo Episcopal Latinoamericano más conocido como CELAM. Marcos, te entrego la palabra. Muchísimas gracias. Qué gusto. Muy buenas tardes con todos y con todas. Estoy lleno de mucha alegría. Mi corazón pues late muy aceleradamente porque ya estamos en la parte final de esta caminata Huellas de Ternura. Comenzó el 4 de febrero en México. Comenzó el 4 de febrero en México y desde ahí he podido, bueno, acompañar a algunos países, no en todos, porque si no en mi casa ya me hubieran puesto las maletas afuera. Entonces he podido estar en algunos países acompañando y viendo el fervor, la alegría y sobre todo esa unidad en este objetivo tan grande que nos une a nosotros, que es el luchar para erradicar todo tipo de violencia en los niños, hacia los niños, niñas y adolescentes de nuestro continente. Entonces estoy, como digo, con mucha alegría, pero también con mucha esperanza de que esta caminata haya sido significativa en cada uno de los países y que provoque esos procesos pastorales, esa articulación de fuerzas, esa incidencia y ese tomar en cuenta el protagonismo y la actoría de los niños, niñas y adolescentes que transitan por nuestro continente. Yo quiero aprovechar este espacio para decir un gran Dios les pague, Dios les bendiga a cada uno de ustedes por esos esfuerzos, por ese esfuerzo que han puesto en esta caminata Huellas de Ternura. En cada país ha sido muy, muy especial todas las acciones que se han hecho, los webinars, los seminarios, las marchas por las calles, las jornadas formativas, en fin. Cada acción ha sido muy particular, muy significativa y muy llena de ese compromiso y esa lucha constante y continua por los niños, niñas, adolescentes. También quiero darles la bienvenida a este webinar y pues estamos al servicio siempre y esperamos que este día sábado la gente, las personas de Chile se vuelquen completamente hacia esta actividad, a esta jornada que ya después Karina nos va a hacer la invitación oficial. Bienvenidos, bienvenidas, un gran abrazo desde aquí, desde Chile también estoy aquí disfrutando del frío y de la lluvia de Chile. Sí, efectivamente, gracias Marcos. Está lloviendo, pero acá hace frío, así que le damos el abrazo a la distancia a varias personas que se han conectado de otros países. Yo leo que hay de Venezuela, personas porque la invitación para el webinar fue una invitación amplia. Nosotros queremos que todos y todas puedan compartir estas distintas ponencias, puedan conocer y podamos llegar justamente a la consigna, ¿no? A la consigna de a cambiar la historia, 0% violencia, 100% ternura, como una forma distinta de reparación, como una alternativa a nuestro primer expositor, que es un compañero de trabajo. Mi compañero se llama Andrés Flores. Él es nuestro especialista en niñez, es trabajador social y él trabaja en World Vision Chile y es nuestro técnico en todo lo relacionado con trabajo con niñez. Entonces,
iniciar tu ponencia, puedes iniciar tu exposición y, por supuesto, saludar a las personas que se han ido conectando. Andrés, te entrego la palabra. Muchas gracias. Hola a todos y a todos. Saludos desde el sur de Chile. Yo estoy acá en la ciudad de Temuco, así es que también con frío y con lluvia. Acostumbrado a eso, sí, don Marcos, a este clima. Así es que voy a iniciar compartir pantalla. Ustedes, por favor, me confirman cuando la puedan ver. Ahí está, dale, estamos Se ve viendo. muy bien. Se ve. Ya, súper. Muchas gracias. Bueno, yo en esta ocasión, primero que todo, agradecer la invitación a hablar sobre prevención de la violencia en las infancias. Quiero contarles que lo que vamos a ver ahora tiene que ver con ciertos programas a nivel global que han tenido impacto significativo en niños y niñas y también en los padres y adultos responsables de estos niños y niñas. Son metodologías que están basadas en la evidencia, por lo tanto, tienen un respaldo científico de que funcionan para trabajar la prevención. ¿Ya? Entonces, antes que todo también refrescar un poquito el conocimiento y entender, ¿cierto?, qué es la violencia hacia los niños y niñas. Y básicamente, como ahí el texto lo dice, ¿cierto?, es eh, todo uso intencional de la fuerza física, el uso del poder en contra de un niño o una niña, ya sea también hacia un grupo de niños y niñas o hacia la comunidad donde se encuentren niños y niñas. Y esto generalmente, ¿cierto?, va a generar un daño ya sea psicológico, puede generar lesiones que son el maltrato físico más visible o más conocido por todos, la muerte de un niño o de una niña, o la privación o el mal desarrollo afectando, ¿cierto?, de manera biopsicosocial a nuestros sujetos de atención, que son todos nuestros niños y niñas, independientemente del territorio donde se encuentran. Entonces, frente a eso, entender que la violencia lo es todo para un niño o para una niña, desde un llamado de atención, ¿cierto? O desde el no considerarles frente a alguna acción o alguna consulta que ellos quieran hacer, ¿cierto? La omisión también es considerada como una violencia a la hora de... Y estos tipos de violencia se pueden dar en diferentes ámbitos. En el ámbito familiar, que es el más coloquial y como más se conoce, también se puede dar en el ámbito laboral, eh, por parte de los padres hacia sus hijos, ¿cierto? Aquel papá o aquella mamá que llega de su trabajo agotado, cansado por sus funciones laborales y no presta, ¿cierto?, esta atención que se debe dar a un niño o a una niña a la hora de... La omisión particularmente es donde me estoy haciendo referencia. También por parte de los profesores o de las profesoras hacia los niños y niñas y en la comunidad a la hora de... Y en este contexto, ¿cierto? Parte de la violencia se puede dar desde una violencia feminicida, desde la violencia psicológica, física, la económica, la patrimonial y, ¿cierto? La que más nos duele a muchos y a muchas tiene que ver con la violencia sexual hacia nuestros niños y niñas o cualquier otra forma que vulnere la dignidad, la integridad o la libertad de un niño, de una niña o de un adolescente de poder expresarse libremente, de poder satisfacer sus necesidades y de ser considerado en las decisiones que les vayan a afectar. De ello, es importante entender que cuando hablamos de vulneraciones o de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, tenemos que empezar como a identificar ciertos grupos etarios a la hora de... Y los primeros acá, ¿cierto?, son nuestros niños y niñas desde los 0 a los 5 años. Y particularmente acá, la violencia hacia ellos y hacia ellas se da desde una medida más disciplinar por parte de los padres, de las madres o de aquellos que son cuidadores. Entonces, estas medidas disciplinares, ¿cierto?, van desde el llamado de atención, una violencia psicológica, hasta el castigo físico probablemente tal. Castigo físico que puede dejar moretones, que sería considerado como el castigo físico grave a la hora de... Consecuencias de esto va a generar ciertos problemas en su desarrollo cerebral, va a presentar problemas en el sistema inmunológico y también está el riesgo de una muerte prematura. Aquellos niños y niñas, ¿cierto?, que ya tienen 9, 10 años y que tienen una estatura que no es la ideal para su rango etario, que hay un sobrepeso a la hora de aquel niño que tiene una conducta nerviosa, se come las uñas, aquel niño que presenta rabietas constantes, que no habla con el resto, que es súper introvertido a la hora de... Estamos hablando de consecuencias
que generan estas medidas disciplinarias en el ejercicio. Nosotros, si ustedes, la mayoría somos adultos acá, y muchas veces nosotros siendo niños se nos dijo, ¿cierto?, que no debíamos hablar cuando los adultos estaban conversando. Eso ya es una violencia hacia los niños y lo estamos limitando. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer frente a ese ejemplo súper concreto: cuando yo tenga un problema siendo niño de 0 a 5 años, si mi papá y mi mamá me están diciendo que no debo hablar delante de los adultos, ¿cómo voy a manifestar que tengo un problema? Ya estamos dándole paso a ciertos agresores incluso de poder abusar de nuestros niños y niñas porque nosotros mismos los estamos limitando a la hora de... Entonces es un tema a considerar en este ejercicio de cómo vamos a trabajar la prevención. Y la prevención debería partir por casa. Ya nuestros niños y niñas a los 6 años están ingresando al sistema educativo y aquí lamentablemente nos encontramos con la violencia escolar. Y esta se puede dar desde los docentes a través del castigo corporal o la humillación entre pares, ¿cierto? Aquí el docente, aquí el profesor o profesora que en una clase puede estar hablando con el grupo curso y frente a alguna situación inusual de un niño o una niña le puede llamar la atención delante de todos, prohibirle, por ejemplo, el ir al baño, el llamar la atención respecto de una tarea que no trajo, sin considerar el contexto social o el contexto familiar de ese niño o esa niña, porque quizás no es porque no haya querido llevar la tarea. Algo pasó, ¿cierto?, que generó que este niño o esta niña no haya llevado su tarea al colegio. Entonces es importante que se pueda entender ese contexto a la hora de... Y lo que más afecta, ¿cierto?, tiene que ver con la humillación entre pares y aquí nosotros vamos a hablar directamente del bullying, entendiendo que no solamente nuestros niños que son maltratados producto del bullying son víctimas de la violencia, también lo son aquellos que ejercen bullying. Hay que entender que ese niño o esa niña que está abusando de otro a través del castigo físico, de las humillaciones, del ciberbullying o de algún tipo de maltrato, lo más probable es que también haya sido un niño maltratado en su pasado. Y por otro lado, ¿cierto?, aquellos que están observando el bullying, que son como los testigos de que estas situaciones de violencia se están dando en el colegio o en una situación periférica al establecimiento educacional, podemos también indicar que son víctimas de violencia porque la están presenciando. Entonces, no basta solamente con que yo soy víctima de violencia, también porque la ejecuto y también porque la estoy observando a la hora de... Las consecuencias que se pueden dar, aquí ya empezamos a generar algunas diferencias respecto de género. En las niñas, por lo general, las consecuencias tienen que ver con el acoso psicológico. Es más alto en el caso de las niñas que en los niños, pero a diferencia de la violencia física que se da más en los niños. Los golpes, ¿cierto? Los golpes de puño, estos encuentros de conductas disruptivas fuera del establecimiento educacional se dan más en niños que en niñas. Sin embargo, el acoso se da más en las niñas. Y esto que puede generar, ¿cierto?, un bajo rendimiento escolar y claramente si ese rendimiento escolar es bajo, si no hay una buena atención por parte del equipo docente o de una dupla psicosocial para poder intervenir estos temas, o si nuestros padres no se han dado cuenta de estas situaciones de riesgo o de las señales que pueden dar, ¿cierto?, las consecuencias del bullying, del acoso o de la violencia física, lo más probable es que vamos a estar enfrentándonos a una deserción escolar. Y eso nos va a llevar como consecuencia, ¿cierto?, a que nuestros niños ya a puertas de la adolescencia se puedan ver enfrentados a condiciones de riesgo, particularmente desde el contexto más comunitario. Ahora, ¿qué pasa con nuestros niños adolescentes? Ya desde los 12 hasta los 17 años. Acá ya concretamente hay un tema de violencia de género que se está dando en entornos sociales, particularmente en el colegio y en la vía pública. De hecho, aquí hay una cifra que yo les quiero socializar y es que 8 de cada 10 agresiones a nivel mundial acontecen hacia los adolescentes. Es decir, de 10 personas que son agredidas, 8 son adolescentes. Y por otro lado, también entender que esta violencia se ejerce más hacia las mujeres y particularmente se da desde la violencia sexual. Así es que acá, ¿cierto? Tenemos que empezar a colocar mayor énfasis en cómo vamos a trabajar la prevención con nuestras niñas adolescentes. Por otro lado, entender que la violencia de género se da por lo general en los entornos sociales, ya sea en el colegio, ¿cierto? O en la vía pública. Ya les había mencionado a ustedes que afecta a
mujeres particularmente, desde una violencia sexual, y esto genera algunos problemas. Salud física, problemas de salud sexual y reproductiva, problemas de salud mental, como el deterioro del desarrollo social, el deterioro de su desarrollo emocional y el deterioro de su desarrollo cognitivo. Y con ello, la adopción de conductas de riesgo. Una adolescente que no tenga con quién abordar estos temas, que no sea escuchada o que en su infancia o en su primera infancia le hayan indicado que esos temas no se deben hablar porque son tabú, nos vamos a enfrentar a que esta niña, adolescente, ¿cierto?, se va a encontrar con pares en un entorno social en la vía pública que lo más probable van a abrirle las puertas a ciertas conductas de riesgo. Y eso es lo que tenemos que evitar, por lo tanto tenemos que estar alerta a esas señales que nos pueden estar dando nuestros niños y niñas, ya sea en el colegio o en el domicilio. Incluso en la vía pública se pueden detectar estas situaciones a la hora de... Entonces, entendiendo que nuestros niños y niñas por grupo etario se encuentran en condiciones de riesgo ciertamente particulares. ¿Qué entendemos nosotros por la prevención? Y aquí me gustaría escucharlos a ustedes, si alguien puede activar sus micrófonos, contarnos qué entiende por prevención, o si Karina me puede ayudar también con el chat para ver si alguien gusta escribir. Yo les doy la palabra. Súper, entonces esperamos que entienden por prevención, lo pueden escribir o pueden levantar su manito también. Buenas tardes, Para... buenas tardes. ¿Cómo está Hola. Milagros? Ok, Te hablo desde escuchamos. Panamá, hablo desde Panamá. Prevención viene de la palabra prevenir, y prevenir es adelantarnos a algo, como adelantarnos a algo que puede suceder. Eso es lo que yo Muchas entiendo gracias, como Milagros. Muchas prevención. gracias, Milagro. Elaborar estrategias para prevenir algo, justamente, es como lo mismo. Súper, vamos a elaborar estrategias, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere contar? O por el chat, ahí si Karina me ayuda, si es que alguien quiere escribir su respuesta. ¿Qué entendemos, cierto, por la prevención? Sí, hay dos respuestas, Andrés. Una, anticipación, y la segunda es enseñar estrategias a los niños, niñas y adolescentes para aprender a poner límites que ayudan a evitar situaciones violentas. También Darmelis Perdomo dice que es articular, adelantar, tener presente que puede suceder algo. Lina Baltodano, por otro lado, señala que es mitigar riesgos potenciales. Zulma Silva dice que es actuar con anticipación, no dejar pasar. Carmen Esther dice que es tomar medidas antes de que ocurran situaciones violentas. Y Pastor Marco, de Paraguay, lo escuchamos. Sí, primeramente mi saludo a todos los participantes. Es una acción anticipada a un acto no deseado o para evitar, digamos, una acción no deseada, en este caso a los niños, adolescentes, niños y niñas adolescentes. Súper, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Qué bueno. Priscila dice, realizar acciones para que siguen respondiendo. Andrés, tú abriste la pregunta, así que vamos a ir escuchando y leyendo. Priscila dice, realizar acciones para no llegar a causar el daño. Jimena Durán dice, tomar acciones para evitar riesgo de situaciones no deseadas. Betty, Betty dice, es tomar medidas anticipadas para evitar que algo negativo ocurra. Y con eso vamos cerrando con la palabra a Claudia de la pregunta. Claudia, te escuchamos. Gracias. Sí, solo quería como acotar a todo lo que han dicho, que es muy importante primero conocerse y conocer los factores de riesgo que uno tiene para poder tener una mirada preventiva a todo lo que han dicho. Requiere un conocimiento previo, porque si no, no voy a prevenir, sino más bien puedo ser una persona que puede estar en situación de vulnerabilidad o favorecer factores de vulnerabilidad porque normalizo situaciones. Gracias. Excelente aporte, Claudia. Súper, muchas gracias a todos y a todas Andrés. por sus respuestas. Bueno, tenemos súper claro, ¿cierto?, qué es la prevención a la hora de, y también
tenemos también claro que para poder prevenir debemos conocer, ¿cierto?, cuáles son estas causas que están generando esta situación de malestar hacia los niños y las niñas, el no normalizarlo a la hora de, y como decía bien una de ustedes, o si mal no recuerdo también lo había escrito, tenemos que tener ciertos estos programas habilitados para poder abordar los temas de prevención. O sea, no basta con decir, esta es la violencia y le está pasando a nuestros niños y nuestras niñas. Tenemos que también levantar esos datos, ¿cierto? Y frente a ello, cómo prevenirlos para que no sucedan y si se van a presentar estos problemas, estar preparados para poder abordarlos ante una situación de crisis y no dejarlos pasar. Lamentablemente nuestros programas de reparación, ¿cierto?, están saturados a la hora de atender a nuestros niños y niñas y el tiempo de intervención a veces o es muy lento o es muy escueto en relación a la cantidad de horas que se le dedica a este tipo de intervención. Entonces, lo mejor, ¿cierto?, para poder trabajar los temas de prevención de la violencia tiene que ver con anticiparse a estos procesos, no esperar a que sucedan. Así que muchas gracias por sus respuestas. Ahora, en relación a lo que ustedes han contado, yo también aquí les amé unas pequeñas ideas fuerzas para poder trabajar la prevención de la violencia. Y primero, como bien decía nuestra última colaboradora, ¿cierto? Hay que identificar cuáles son estas causas. Estas vienen desde el núcleo familiar, desde el contexto escolar, desde el contexto comunitario o incluso desde las propias instituciones. Entonces, ¿dónde está el problema para poder prevenir? Tenemos que primero que todo identificar, ¿cierto?, nuestras causas. Este diagnóstico que hay que levantar con base científica para poder saber, ¿cierto?, el problema viene de tal y tal lugar. Por otro lado, también tenemos que manejar la información. Y muchos, como bien decía una de ustedes, normalizamos el contexto de la violencia, lo dejamos pasar, omitimos ciertos datos. Incluso hay algunas personas que nos da vergüenza, ¿cierto?, a la hora de afrontar estas situaciones por miedo a represalias y las dejamos pasar. Y eso genera que nos empecemos a acostumbrar a que esto sea normal a la hora de. Entonces, es importante informarse. Y con ello, ¿cierto?, generar y fomentar ambientes de respeto. Y acá los diálogos respetuosos tienen que ser parte de estas soluciones de problemas a la hora de, sobre todo en contexto educativo. Y con ello, cierto que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes no acepten los malos tratos. Para eso, evitar esta normalización de la cual estábamos hablando y que los niños sean capaces de expresar su postura a la hora de que no tengan miedo de manifestar ciertos sus sentimientos. Aún así, si hay personas que no les escuchan, insistan. Tienen que insistir, ¿cierto?, hasta que la persona adulta con la cual se vayan a encontrar les preste atención. Si no es una, será una segunda persona, una tercera, pero yo tengo que buscar a esa persona que me va a escuchar a la hora de, para poder brindarme el apoyo necesario. Y para eso tenemos que ser capaces, nuestros niños y niñas, de poder alzar la voz. Ser escuchados, ¿cierto?, ser considerados en las decisiones que les afligen. Para eso nosotros igual los adultos tenemos que saber escuchar, ¿cierto? Cómo escuchar a los demás a la hora de, nuestros niños tienen que ser capaces de expresarse también de buena manera. Nosotros no tenemos una bolita de cristal, ¿cierto?, para poder entender lo que está pasando, por lo tanto es importante que nuestros niños sepan expresar esas situaciones de malestar que se están enfrentando. Y con ello también saber escuchar a las víctimas. No basta, ¿cierto?, con decir que les entendemos a la hora de que los vamos a ayudar, sino que tenemos que ir mucho más allá a la hora de una atención ante una situación de crisis, requiere de primeros auxilios psicológicos. Tenemos que estar atentos a ese ejercicio a la hora de. Por otro lado, en el contexto de la educación, la comunidad también tiene que estar informada de estos procesos. Los protocolos de actuación a la hora de eso son súper importantes, que no solamente los socialicen las instituciones o los establecimientos educacionales o los padres y madres. La comunidad igual tiene que saber cómo actuar a la hora de. Si un vecino o una vecina identifica alguna situación de vulneración de derechos, identifica alguna situación de violencia, tiene que ser capaz de alzar la voz. Pero para eso es importante saber dónde acudir, cuándo acudir, ¿cierto?, y cuál es la institución más idónea para poder hacer ese tipo de denuncias. Y la misma situación con los familiares. Los familiares a veces son los que más callan estas situaciones por el miedo a la imagen familiar a la hora de mantener cierto estatus. Es importante que también hacemos la voz desde el contexto familiar. Y por otro lado, también es importante reconocer estas señales que también indicaban algunas de ustedes. ¿Cuáles son estas señales de alerta a la hora de nuestros niños y niñas, aún así, sean pequeñitos y no sepan hablar, manifiestan esas situaciones de riesgo?
Por lo tanto, es importante atender a estas señales. Un buen diagnóstico nos va a permitir poder levantar este tipo de señales a la hora de. Ahora, para ello, la Organización Mundial de la Salud y USAID nos entregan como orientaciones al respecto para poder trabajar. Estas orientaciones tienen que ver con programas que están basados en evidencia y que nos dicen a nivel global que tienen buenos resultados. Para ello, ellos abordan 7 grandes puntos que tienen que ver con desarrollar relaciones sanas y estables o estimulantes entre los niños, sus padres y sus cuidadores, desarrollar habilidades para la vida, reducir la disponibilidad y el consumo nocivo del alcohol o de algunas sustancias nocivas, restringir el acceso de armas o de plaguicidas, fomentar la igualdad en materia de género, cambiar las normas sociales y culturales y por último establecer programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas. Vamos a ver cada uno de estos en detalle para poder conocer, ¿cierto?, cuáles son estos programas basados en evidencia que nos pueden servir para poder incorporarlos en nuestras buenas prácticas a la hora de trabajar la prevención de la violencia. Y el primero tiene que ver con desarrollar relaciones sanas, estables y estimulantes entre los niños y niñas y sus padres. Y acá algunos programas como el famoso Triple Play, que es un programa de crianza positiva, es un programa, ¿cierto?, que tiene su génesis en los contextos de visitas domiciliarias en el área de la salud, y al día de hoy los programas de intervención o de reparación los han abordado para poder trabajar, pero la ventaja de este programa de crianza positiva o del Triple P tiene que ver con que el trabajo se hace en el contexto comunitario, es decir, yo no cito al niño, al papá o a la mamá, ¿cierto?, a una oficina o un espacio físico en mi lugar de trabajo para que se pueda abordar el tema de la crianza positiva. Yo como profesional, ¿cierto?, salgo a la comunidad, me dirijo al domicilio del niño o de la niña y en ese espacio donde está el entorno seguro de ese niño o esa niña o está la confianza es donde yo abordo este proceso. Nosotros muchas veces montamos como caretas a la hora de. Entonces, un profesional desde su estación de trabajo podrá, ¿cierto?, generar un buen juicio a la hora de si se encuentra con padres y madres que dicen que está todo funcionando de buena manera y que ese niño, ¿cierto?, aparece peinadito y está ordenadito sentado en nuestra oficina. Lo más probable es que vamos a generar quizás una mirada un poco obtusa del proceso. Entonces es importante conocer a este niño o a esta niña en su entorno, cómo se desenvuelve. Por otro lado, ¿cierto? Hay otro programa que se llama Educación Temprana y este nos invita, ¿cierto?, a conocer un poco desde la vinculación con el niño y la niña, no solamente en el contexto familiar, sino que también en el contexto más comunitario. Acá la idea de esto es que nuestros niños y niñas trabajen habilidades para la vida para poder desarrollarse de manera óptima el día de mañana, aún así estando solos en los contextos comunitarios. Y por otro lado, también están ciertos estos grupos de apoyo sociales llamados padres anónimos, donde padres y madres conversan con otros padres que se han enfrentado a estas situaciones y que han tenido resultados exitosos a la hora de. Entonces, ¿qué mejor que hablar con un par, cierto, que me entiende en relación a la crianza de mis niños o de los problemas que yo me puedo enfrentar con ellos y con ellas o de los tipos de malos tratos con los cuales yo me voy a ver enfrentado? Un tema informativo acá es que se ha demostrado, ¿cierto?, que las intervenciones que fomentan las relaciones estimulantes entre los padres y los cuidadores durante los primeros años de vida previenen el maltrato infantil y disminuyen la agresividad en la infancia. Para ello, algunas fortalezas de estos modelos es que fortalece las actitudes sociales, que están bien desarrolladas a la hora de, hay una mayor creatividad social, hay una mayor capacidad de resolver los problemas, hay una mayor capacidad de poder manejar, ¿cierto?, y de tener un control sobre el estrés. Hay una mayor dinámica respecto de asumir estilos de vida saludables y del manejo de la agresividad. Incluso es capaz de poder prestar a otros los primeros auxilios psicológicos. Un segundo modelo tiene que ver con desarrollar habilidades para la vida en los niños y adolescentes, y acá la idea es que se trabajen los temas de autoestima, la autogestión, la conciencia social, las relaciones sociales frecuentes, las capacidades de decidir, ¿cierto?, responsablemente. Nosotros debemos ser capaces de confiar en nuestros niños y niñas, e incluso en nuestros adolescentes, y que ellos, ¿cierto?, se hagan responsables de los temas que quieran ir asumiendo. Claramente de manera progresiva, pero para poder ir trabajando con cada uno de ellos y ellas sus propias responsabilidades. Y acá la habilidad para la vida, ¿cierto?, para que se entienda, se definen como las capacidades para un comportamiento positivo y adaptativo
que hacen posible que nuestros niños y niñas afronten las exigencias y dificultades de la vida de manera eficaz. Algunos temas a desarrollar acá tienen que ver con los programas de refuerzo preescolar, los programas de desarrollo social, los programas de refuerzo académico y los programas de formación vocacional, particularmente este último en los adolescentes. Esto nos invita, ¿cierto?, a que nuestros niños y niñas sean capaces de afrontar dificultades a la hora de verse en situaciones donde el colegio quizás no me está prestando la atención, hay algunas materias que no estoy entendiendo, puedo vincularme con otros, muchas veces nuestros niños y niñas se ven enfrentados a formar grupos de trabajo en el establecimiento educacional solamente con personas de confianza. Entonces, ¿qué pasa si yo desordeno, ¿cierto?, este grupo de confianza y formo nuevos grupos de trabajo con niños con los cuales no me estoy vinculando? Lo normal sería que en las primeras horas o días de clase a iniciar el año escolar se presenten estas situaciones. Pero lo que no sería normal, ¿cierto?, es que ya a mediados de año escolar o finalizando el año escolar, nuestros adolescentes aún así mantengan situaciones de confianza solamente con un grupo pequeño. Es importante que generen desarrollo para que se puedan desenvolver en la sociedad. Y los programas de esta naturaleza están dirigidos, ¿cierto?, a prevenir la agresividad, reducir la participación en actos violentos y mejorar las actitudes sociales, estimulando el buen rendimiento escolar y aumentando las perspectivas laborales. Este tema de qué quiero ser yo el día de mañana, ¿cierto?, que de repente pasa por una presión por parte de adultos a los niños, ya tiene una respuesta a la hora de trabajando la formación vocacional. Las actividades incluso que se llaman, ¿cierto?, extracurriculares o extraescolares en algunos contextos. El tercero tiene que ver con reducir la disponibilidad y el consumo nocivo del alcohol. Acá necesitamos del apoyo de todos y de todas para poder trabajar como sociedad, ¿cierto?, en la prevención de este ejercicio de la violencia. Nuestros niños y niñas están expuestos al consumo de alcohol, al consumo de drogas y algún tipo de estupefacientes, e incluso a el consumo de algunos aerosoles nocivos para ellos y para ellas. Claramente aquí hay situaciones que afectan su desarrollo cognitivo e incluso su desarrollo social, genera problemas con la justicia, algunos tipos de justicia no están habilitados, ¿cierto? Algunas policías no están capacitadas para poder abordar estos temas y claramente les genera una doble vulnerabilidad o una doble violencia hacia nuestros niños y nuestras niñas. Para ello, aquí hay que trabajar políticas públicas, la comunidad se tiene que alzar para poder trabajar la reducción de la producción del alcohol en nuestros países, la reducción de los puntos de venta, el aumento de los precios en alcoholes y algún tipo de estupefacientes, la prohibición del consumo de alcohol, ¿cierto? O del consumo de la marihuana en lugares públicos. Porque más de un niño o una niña, ¿cierto?, se va a preguntar ¿qué pasa a la hora de, si a mí me dicen que no puedo consumir, pero nos encontramos con personas que en la calle sí están consumiendo? Acá la terapia cognitiva conductual ha demostrado en varios ensayos la eficacia de poder abordar estos temas en el ejercicio de restringir el acceso a las armas de fuego o de armas blancas o incluso los plaguicidas. En los países de ingresos medios, ¿cierto?, o de medios bajos, se produce un número desproporcionado de suicidios por intoxicación voluntaria con plaguicidas. Y aquí un estudio con jóvenes de 15 a 16 años que se generó, ¿cierto?, en Australia, Bélgica, Inglaterra, Irlanda, Noruega y los Países Bajos, develó que para estos adolescentes cortarse era la forma más frecuente de hacerse daño autoinfligido. Y si esto está pasando en ese tipo de países, ¿qué podemos esperar, ¿cierto?, de nosotros a la hora de donde el acceso a una navaja es mucho más fácil de conseguir? Fomentar la igualdad en materia de género para prevenir Querido la Andrés, violencia contra la mujer. Andrés, ¿Sí? disculpa que te, Andrés, disculpa que te queda 2 minutos para poder darle el espacio Sí, también al otro vamos exponente. terminando, Muchas no gracias. te preocupes. Súper. Y acá hay temas que son programas súper relevantes, por ejemplo, el de Citas Seguras, que es un programa que surge en Estados Unidos, o el de Relaciones Juveniles, que surge en Canadá, o el programa Peldaños, que surge en África. Estos programas trabajan con adolescentes y tienen que ver con el ejercicio de los juegos de roles a la hora de cómo enfrentarse, ¿cierto?, a un adolescente o desde un adolescente hacia un adolescente a la hora de comunicarse o de empezar a vincularse desde las relaciones sociales más frecuentes. Y claro, ¿cierto?, nuestro medio de comunicación también tiene que ser parte de este ejercicio a la hora de cambiar normas sociales y culturales que propician la violencia,
hay campañas mediáticas que abordan estos temas, hay educación con actividades recreativas que tienen que ver con el juego de roles, como ya les nombraba, y aquí, ¿cierto? Algunos de nuestros países ya cuentan con leyes y políticas que nos permiten trabajar estos temas de violencia cultural. Y por último, establecer programas de identificación, detención y apoyo a las víctimas. Acá las medidas judiciales respecto de las órdenes de protección o las sanciones que tienen aquellos que vulneran esta orden de protección, la línea de ayuda telefónica, los protocolos de actuación en la hora E, que tienen que ser comunitarios, conocidos por todos, y los programas de salud que tienen algunos servicios de salud, por lo general, que están más focalizados en los contextos comunitarios. Ahora, para ir terminando, la violencia en la infancia y la juventud es un problema de salud pública que nos afecta a todos y a todas. Se calcula, según la base de datos de USAID, que cada día mueren en el mundo 227 niños, niñas y jóvenes entre 0 a 19 años como consecuencia de la violencia interpersonal, y por cada muerte muchos más son hospitalizados producto de las lesiones que generan este tipo de consecuencias. Entonces, la invitación acá es que la única discriminada debe ser la violencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrés. La única discriminada debe ser la violencia. Con esa frase nos quedamos y te damos un aplauso a la distancia. Gracias por esa tremenda exposición. Él es el especialista de técnico en protección a infancia, en protección a niñez de World Vision Chile. Le vamos a dar también el espacio, ahora voy a compartir, y para que alcancemos a poder escuchar a todos y todas, les voy a contar un poquito de, permítanme un segundo que estoy compartiendo, de la Caminata Huellas de la Ternura. El contexto es que estamos en esta semana de Caminata Huellas de la Ternura. Esta es una acción de movilización social y ecuménica a través de distintas actividades pedagógicas y de concienciación. De hecho, hoy estamos en una de ellas en el webinar. La caminata inició en febrero, el 14 de febrero en México, y si ustedes observan, ha ido pasando por cada uno de estos países el cometa con distintas acciones a través de Latinoamérica y el Caribe, y llegó a Chile. De hecho, la caminata tiene como símbolo la cometa. ¿Por qué la cometa? Bueno, la cometa tiene distintos nombres dependiendo del país. Aquí ya tenemos varias personas de Ecuador, Argentina, Venezuela y Puerto Rico, donde se llama cometa, papalote, petaca, culebrina, volantín en el caso de Chile, y tiene algún tipo de significancia o significado. Puede significar libertad, puede significar sueños y puede significar esperanza. Por lo tanto, la consigna 100% violencia, 100% ternura, tiene que ver justamente con esto. Nosotros queremos que todos los niños, niñas y adolescentes puedan tener esta libertad, estos sueños y estas esperanzas e ilusiones. Ahí algunas fotitos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Venezuela. ¿Cómo se ha entregado? Literalmente en las cada país para que pueda ser trasladada la cometa. Podemos ir observando. Bueno, y nos llegó a Mendoza. Nosotros desde Chile fuimos a buscar la cometa a Mendoza a través del ejército de la iglesia, el ejército de salvación, y ya la tenemos. Y aquí fue la primera actividad, la segunda actividad, el día sábado 14 de junio, perdón, 15 de junio, y estuvimos con, bueno, ahí nuestra compañera Herminia ya nos dio los nombres de todas las organizaciones, y habían 200 niños, niñas y adolescentes que fueron parte justamente de esta actividad. Volvemos al webinar y ahora quiero presentar a Priscila Álvarez. Ella es la especialista de la Alianza Evangélica Latinoamericana que representa a las infancias. Priscila, te voy a entregar el micrófono para que tú puedas presentar tu ponencia. Hola, buenas tardes. Voy a compartir pantalla para que podamos comenzar. Bueno, mi nombre es Priscila Álvarez, para los que no me conocen. Voy a compartir acá.
Ahí sí. Bueno, mi nombre es Priscila Álvarez, para las que no me conocen, y hablando también de lo que es la cero violencia, 100% ternura, hablamos de que ternura es netamente la entrega de amor, ese amor incondicional, ese afecto entrañable, que viene de lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Y que también es algo voluntario, de buena voluntad que nosotros entregamos. Y nosotros, la Iglesia Evangélica, así como también otras asociaciones y movimientos, eh, queremos mejorar esto, mejorar, ¿verdad?, lo que es la cero violencia, llevarlo, que se desaparezca. Y a través de AEL Niñez, que representa a la Alianza Evangélica Latina, que es una de las comisiones, de las tantas comisiones que tiene la Alianza, como la de oración, la de juventud, la de discipulado, etcétera. Como Iglesia Evangélica queremos poner el valor y el impacto en la protección de los niños y niñas y adolescentes. A través de esto, cada comunidad, por lo menos aquí en Chile, trabaja con diferentes asociaciones, con diferentes alianzas estratégicas, con el fin de promover, ¿verdad? La cero violencia, el cero bullying, ¿verdad? Y es más amor, más ese amor al prójimo que nos pide tanto nuestro Dios, ¿verdad? Y cómo no, enseñarlo desde pequeño. Así también las iglesias tienen el compromiso desde pequeño de hacer, por ejemplo, las clases bíblicas visualizadas, las clases de niños, las clases instruye, donde se le enseña a los niños, ¿verdad? Que no deben de actuar con violencia, de que deben de jugar, ¿verdad? De buena forma, etcétera. Pero también las iglesias tienen algunas actividades y acciones que se trabaja directamente con los padres. Los padres, quienes son, ¿verdad?, el primer ente educativo en la casa, donde los niños y las niñas y los adolescentes, ¿verdad?, van a asegurar esa autoestima, esa perseverancia, se van a sentir seguros. Y la prioridad de la iglesia es esa. No solamente nosotros, como también entidades sociales que entregamos ayuda a la comunidad, no solamente hacemos eso y aparte de dar a conocer la palabra del Señor Jesucristo y traer alma para Cristo, sino que también somos parte de esta sociedad donde en toda entidad que atienda a niños tiene que tener, ¿verdad?, protocolos de actuación, formas de trabajo con los niños para generar, ¿verdad?, estos lazos que nos llevan a la no violencia. Y primeramente, los niños, ¿a qué lo queremos llevar? En el aprendizaje de los padres es a ese autocuidado, donde no solamente la violencia, ¿verdad?, viene de comprender lo que es el amor, primeramente, sino que también de perseverar en la protección de los niños y niñas, de mejorar los entornos familiares, ¿ya? Y para poder llegar a esta cero violencia y 100% ternura, nuestro trabajo a realizar muchas veces son capacitaciones, instruir a los niños y niñas y adolescentes a un trabajo colaborativo, a un trabajo que nos lleve también a tener unas interrelaciones sanas, ¿verdad? Y nosotros también trabajamos con varias organizaciones que nos ayudan a capacitarnos. No solamente tenemos el trabajo en nuestras iglesias, con nuestros encargados y comisiones para padres, para jóvenes, para niños, que nos capacitan a través de la palabra del Señor, sino que también nosotros trabajamos con otras entidades. Como por ejemplo, AEL Niñez está ligado directamente en Chile a la mesa ampliada, que es la Unión Nacional Evangélica. Trabajamos a nivel internacional con One Hope, Movimiento con la Niñez y la Juventud, con OSC, con World Vision, y aquí en Chile trabajamos también con la Fundación Creciendo y ADRA. Y ahora también estamos haciendo también otro trabajo mancomunado que nos va a llevar a todos nosotros a poder llegar a este fin, que es la cero violencia. Este trabajo se realiza tanto en las iglesias
como en estas entidades, con diferentes focos y diferentes discipulados. AEL Niñez también tiene una comisión de discipulado que también capacita a la iglesia en cuanto a la no violencia a partir del juego, a esa unión, a esa forma de conocernos. A partir del deporte también se trabaja, ¿verdad? Lo que es la no violencia, el amor al prójimo. Y estamos avanzando en eso. Y para nosotros también es muy importante como entidades evangélicas comunicarlos con otras entidades como Defensoría de la Niñez, estar en mesas de trabajo de la Defensoría de la Niñez, de la OEPD, por ejemplo, en la región aquí de Tarapacá trabajamos directamente en la protección de la niñez con todas las entidades en una mesa de trabajo. Y también se realizan actividades tanto con los profesores de religión dentro de las escuelas para poder hacer directamente este trabajo que nos mandó, ¿verdad? El Señor donde decía, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, ¿verdad? Y para esto yo lo puedo presentar de esta forma como un círculo virtuoso, esa virtud de amor que el Señor nos entrega en que podamos, ¿verdad? A través de toda actividad, de estas actividades estamos realizando un impacto positivo en el aprendizaje, las relaciones afectivas y seguras con los niños, en construir como adultos que aman el ayudar al indefenso. Nuestros hijos y nuestros padres de familia tienen que comprender que nuestros hijos son indefensos y que a través de nuestra enseñanza y de nuestro trato, ellos van a también a tratar a los demás. Nosotros como adultos tenemos que tener comprensión de que somos el espejo para nuestros niños. Entonces, por eso nosotros configuramos relaciones estratégicas en pos de la cero violencia, más amor a los niños y niñas y adolescentes. Como les decía anteriormente, porque fue una orden del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dejar los niños venir a mí y no se los impidáis. El Señor también nos habla y nos dice de que debemos de cuidar a estos pequeñines, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Son la luz en esta tierra y que van a crecer. Dice que tenemos que instruir a los niños en su camino para que más adelante no sea parte de ellos. Y si nosotros como adultos, miembros de entidades evangélicas o cualquier otra entidad religiosa, no podemos dar un ejemplo de no violencia, ¿verdad? Los niños tampoco van a aprender. Muchos de nosotros, padres de familia, también trabajamos en diferentes establecimientos o entidades que están al cuidado de niños y niñas. Y es por eso que a veces hasta las correcciones en una sola palabra los puede dañar. Entonces creo que todo lo que estamos haciendo aquí y lo que se realiza también con la caminata de cero violencia y cero ternura, etcétera, estamos promoviendo y reeducando a los adultos. Porque muchas veces nosotros tomamos a los niños como que ellos deben de obedecer al adulto. Y como decía Andrés anteriormente, no les escuchamos. Los niños no hablan cuando los adultos hablan. Pero nosotros como adultos, si estamos en una conversación, debemos de ser sabios, parar 5 segundos la conversación y preguntar qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Y en ese acto de ternura, porque es un acto de ternura, esa escucha activa, nosotros vamos a lograr que los niños y niñas también puedan escuchar a sus pares y puedan comprender de que la violencia no nos lleva a nada bueno. En los equipos de las entidades, voy a correr esto para acá porque no lo puedo leer, ahí sí. En los equipos de las entidades eclesiásticas, queremos que ellos puedan ser capaces de generar las condiciones para que los niños y niñas aprendan y se desarrollen en espacios que acogen sus necesidades, sus características y las respetan. Y a su vez significa que son capaces de activar los recursos necesarios cuando un niño o niña está siendo vulnerado en alguno de sus derechos. Es decir, cuando por acción o omisión los adultos transgreden la dignidad, el bienestar físico, emocional, sexual o psicológico del niño, nosotros también estamos faltando. Tenemos que recordar que todas las entidades que atienden a niños y niñas somos garantes de derechos. Nosotros somos cuidadores, ¿verdad? Y protectores de los niños.
Y ese buen trato que se debe de hacer en las iglesias y que debe estar instaurado, ¿verdad? Y aprendido, está relacionado con la promoción del bienestar integral de los niños y niñas. Queremos nosotros como comunidades garantes de derechos y colaboradores del bien en esta sociedad, porque somos colaboradores de esta sociedad. Bueno, las entidades religiosas somos una de las, quizás somos minoritarias, se podría decir así, pero somos las entidades más importantes colaboradoras de esta sociedad porque nosotros vamos en pos y contra la corriente de todo lo que está trayendo el mundo hoy en día. Y lo que queremos llegar como objetivo y como resultado es que los niños puedan tener confianza en sus adultos, puedan tener también autoestima, pueda, como decía Andrea anteriormente, tener esa salud física, mental y espiritual, ¿verdad? La motivación para aprender más de la palabra del Señor y de este buen camino que nosotros predicamos cada día. El desempeño académico en todos los niveles educativos, porque también cuando nosotros no guardamos ni salvaguardamos lo que es la serie de violencia en los niños, baja, ¿verdad?, ese rendimiento académico. Queremos también nosotros promover la habilidad para regular esos impulsos agresivos que tienen los niños y niñas. La resolución pacífica de conflictos. Primeramente, como adultos tenemos que aprender eso también, a esa resolución pacífica de los conflictos que nos enfrentamos y que también así nuestros niños lo logren aprender y saber diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Esa ética espiritual que nosotros enseñamos, queremos que los niños logren diferenciar lo que es bueno y malo, ¿verdad? Y que dentro de ese camino que ellos van, ¿verdad? A la adolescencia y a ser adultos, jóvenes adultos y así sucesivamente, ellos puedan ser capaces de cultivar amistades, relaciones interpersonales sanas, que lo lleven por buenos caminos y que ellos puedan ser personas, ¿verdad? Colaboradoras de esta sociedad, que sean capaces de ser buenos padres y promotores, ¿verdad? Del buen trato y de la cero violencia. Eso es lo que nosotros promovemos en nuestras entidades, lo que promovemos con todas las entidades también que nos acompañan y que nos ayudan, ¿verdad?, en AEL y en AEL Niñez para poder llegar, ¿verdad?, a esto que estamos hablando hoy, que es la cero violencia y los 100% ternura. Con el fin, ¿verdad?, de que el Señor, ¿verdad?, nos guíe siempre. Las evidencias, como decíamos anteriormente, nos van a hablar por sí solas. Si nosotros les hacemos exámenes a los niños un antes y un después de que nosotros les enseñemos, ¿verdad?, lo que es la cero violencia, ellos van a lograr tener relaciones interpersonales sanas. Su parte neuronal también va a ser más sana y ellos van a llegar a tener pensamientos positivos, ¿verdad? Pensamientos que los guíen y sueños positivos que los guíen a algo bueno. A veces se nos hace un poco difícil como entidades porque nosotros no podemos ingresar directamente a los hogares a veces a evidenciar, ¿verdad? Los maltratos o no. Pero sí ahora se promueve tanto la no violencia que los protocolos de actuación muchos lo sabemos, sabemos cómo identificar el maltrato, sabemos cómo hacer una denuncia, sabemos también a qué entidades tenemos que dirigirnos, pero muchas veces por miedo, por vergüenza o por no querer realizarlo porque es mi vecino, es mi hermano, es de mi familia, no lo hacemos. Pero también tenemos que tener en cuenta de que son nuestros niños a los que nosotros estamos exponiendo, son esos niños a los que van a criarse con un pensamiento tan negativo y tan violento que después ellos hacen cada actividad de su vida algo violento, algo con agresividad. Comienzan con pequeñas cosas, a ellos solos a maltratarse, como decía Andrea, a cortarse, etcétera, que después ya eso no los sacia y por eso buscan a otras personas para hacer daño. Entonces, está en nuestras manos el poder
aparte de orar y pedir a Dios, poder, ¿verdad? Reeducar a los adultos, educar a los niños en cuanto a lo que es la no violencia. Y eso nos habla de ese amor de Dios, ¿verdad? En Mateo 19:14 dice, pero Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuán maravilloso es que nosotros podamos proteger a estos niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? Porque dice que son el mayor tesoro del Señor, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en Jeremías 31 dice, con amor eterno te he amado, por tanto he continuado mi fidelidad hacia ti. ¿Verdad? Si el niño sigue instruido en los caminos del Señor, dice que su fidelidad va a continuar hacia ti, hacia nosotros, hacia el fin, ¿verdad? Y es por eso que los insto a todos a que podamos promover, ¿verdad? La cero violencia, 100% ternura. Esto igual ya lo habló Andrés, habló mucho de lo que íbamos a hablar, los tipos de vulneración que nosotros podemos visualizar quizá en algunos niños y adolescentes de nuestras entidades evangélicas, en la negligencia, el maltrato psicológico, el abuso sexual, el maltrato físico. La negligencia la podemos ver a veces simplemente en la forma en que cómo están los niños vestidos, el maltrato psicológico, en muchas veces en cómo ellos se sienten, y a veces solamente con mirarlo quizás sabemos que están sufriendo un maltrato y muchas veces ellos no quieren hablarlo. ¿Ya? Así lo mismo con el abuso sexual, es por eso que nosotros también tenemos una gran tarea de entregar esa confianza a aquellos niños para que ellos puedan, ¿verdad? Hablar. Muchos de nosotros no somos psicólogos, pero sí somos profesionales capacitados para poder escucharlos y saber cuando existe esta vulneración de derechos, y también estamos obligados a denunciarlo. Así que ayúdenos el Señor a esta unidad en pos de lo que es, lo que es la cero violencia y el 100% ternura, que conlleva mucho de lo que habló Andrés anteriormente, pero también conlleva de la voluntad que nosotros queramos poner y el amor que nosotros queramos darle a estos niños que están tan faltos y con sus necesidades, tan faltos de amor, tan faltos de muchas cosas que nosotros como adultos podemos, ¿verdad?, aportar, ser un aporte positivo. Muchas gracias. Querida Priscila, que terminaste. Ya justo Priscila, Sí, te escucho. ¿terminó la ponencia? ¿Sí? Ahí sí. ¿Me Súper. escuchas? Sí, ya, súper. Entonces, un aplauso a Priscila que terminó, y gracias por esa tremenda exposición, porque también combina lo teológico con lo pragmático en términos de la vinculación directa con el trabajo en protección a infancia y también con la palabra del Señor. Muchas gracias, Priscila, por tu tremendo trabajo, y sabemos que te vinculas también con otras organizaciones y que estás desarrollando la prevención a nivel latinoamericano. Así que muchas gracias por tu trabajo, un abrazo a la distancia al norte de Chile, porque ella está en el norte de Chile trabajando. Así que ahora pasamos del norte, que no está lloviendo tanto, al centro, y le vamos a dar la bienvenida también y le vamos a dar el espacio a Francisco Campos. Francisco trabaja directamente con el CELAM. Francisco, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí para que Acá, puedas acá, compartir? acá, muy bien, muy bien. Perfecto. Sí, sí. Francisco, te entrego la palabra entonces para que tú Mu- puedas empezar a exponer. Yo ya te convertí en coanfitrión para compartir. Así que sí, puedes Perfecto, empezar a compartir. bien. Ahí estamos. Bien. Bien, vamos a partir conversando y planteándonos dónde estamos. Estamos en Chile. ¿Cuántos hay de acá que no son chilenos? O que no viven, en realidad, que no son chilenos. Sí, esa es la pregunta. Los chilenos tenemos una curiosidad. ¿Ustedes saben cuál es o no? No arrancamos para los temblores. Cuando llega un extranjero a vivir a Chile, le llama la atención. ¿Qué le pasa a estos locos? No arrancan
Viene un temblor y se quedan mirando. No, si no es tan fuerte, las cosas se caen. No, si ya va a pasar. Bueno, nosotros somos buenos para los terremotos. Hemos vivido con los terremotos. Cada 50 años no hay un terremoto en Chile, hay un megaterremoto mayor de 8 grados. Nos pasan estas cosas, pero también nos pasan cosas tan raras como que salimos con la bandera chilena. Hay decenas de fotos del terremoto con chilenos con su banderita. Es como que nos gustaran. Pero tiene que ver con que hemos vivido en el terremoto. El terremoto es parte de nuestra cultura y sabemos qué hacer ante él. Es tanto que tenemos, dentro de los católicos, tenemos una advocación a los terremotos. Tenemos un Jesús del terremoto. ¿Ustedes sabían eso, no? El Señor de Mayo. El Señor de Mayo, que está en una parroquia con los agustinos en el centro de Santiago, tiene, para los que son de fuera y no lo conocen, tiene la corona de espinas en el cuello, porque en el terremoto del 13 de mayo de 1647, la corona se bajó. Dicen que cuando le han tratado de subir la corona, tiembla. Yo no trataría de subírsela. No soy supersticioso, pero yo no trataría de subírsela. No vaya a ser que. Pero bueno, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando en un país donde somos malos, somos buenos para los terremotos, pero somos malos para otro tipo de terremotos. Y como iglesia tuvimos un montón un enjambre de terremotos donde nos dimos cuenta que el daño que estaban provocando hermanos nuestros, que estaban provocando al interior de nuestra iglesia. Tuvimos el caso del cura Tato, Caradima, el obispo Cox, Renato Poblete, el conflicto que vivieron los maristas, el grupo La Familia que en la sexta región. Es tanto que el 2018 nos vinieron a ver y estábamos terremoteados. Vino un amigo nuestro, un argentino, que ahora vive en el Vaticano, nos vino a ver, y le tocó vivir así como a Darwin, cuando vino en el siglo XIX, le tocó ver terremoto y maremoto. Al Papa Francisco le tocó vivir en un país terremoteado por los abusos, donde pudo ver el dolor, el afán de esconder, la negación del problema, pudo experimentar a una iglesia fraccionada, dolida por el abuso. Y esto llevó a la necesidad de escuchar, a escuchar y hacernos cargo de lo que está pasando. Esta situación ha tenido consecuencias, por ejemplo, que si miramos este gráfico de la encuesta Bicentenario que saca la Universidad Católica todos los años, desde el año 2006 al año 2023, hay dos cosas que preocupan, a lo mejor dentro del gremio, a los católicos nos preocupa que pasamos de ser el 70 al 45. El problema es que los agnósticos y quienes se declaran sin fe pasaron de ser del 12 al 33%. Pasa que esto tiene consecuencias y esta curva que dicen que es natural del agnosticismo se aceleró por nuestra propia incoherencia. Y nos llega una carta que nos invita a volver a caminar, a la carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile, una carta donde se nos invita a retomar la alegría del Evangelio. Como iglesia estuvimos mucho tiempo pasmados, asustados, estuvimos temerosos de hablar porque sentíamos que no teníamos voz. ¿Y qué le pasa a alguien que quiere evangelizar si no tiene voz? ¿Cómo anuncia? ¿Cómo proclama si no se atreve a hablar? Si no puede mostrarse porque le da vergüenza, porque le duele y no sabe qué hacer, y nos duele y no sabíamos qué hacer. Y la invitación es pasar de la prevención a la promoción del buen trato. Porque queremos prevenir para evitar abusos, pero queremos promover para habilitarnos en la prevención y en el enfrentamiento del abuso. El abuso es como los terremotos, van a seguir sucediendo. El tema es qué hacemos cuando pasan. No es cómo, o sea, tenemos que evitar que pasen lo menos posible, pero cuando pasen tenemos que tener herramientas para asumirlo. Y ahí nuestra propuesta se llama el buen trato. El buen trato es más que la ausencia de abuso o maltrato.
Una familia, no, cuando se lleva bien, no es que no pelee, es que hace cosas positivas, es que lo pasa bien, es que se alegra de verse. Y tenemos que sentirnos alegres de encontrarnos. Tenemos que buscar que el buen trato es más que, es una forma de estar y actuar en el mundo, no es pasividad. Muchas veces cuando hacemos dinámicas con los niños, y no sé si les ha pasado, y les pedimos que dibujen el infierno y el cielo, el problema es que el infierno es más entretenido que el cielo. Porque nos pasa que hemos comprado esto de que dicen los medios de comunicación, que las buenas noticias no son noticias. Y como dice Facundo Cabral, se dan más besos en el día que bombas que explotan, pero una bomba mete más bulla que un beso. Tenemos que acostumbrarnos a dar buenas noticias, a hablar desde el respeto, desde la consideración, del reconocimiento del otro como legítimo otro. Este ejemplo que hemos tomado, cuando un niño quiere hablar, hay que escucharlo. Y no solamente porque quiere decir algo, es porque a lo mejor tiene una opinión sobre lo que estamos conversando. Y eso es importante. Y esto del buen trato es un paradigma, es una forma particular de ver la vida. No es solamente un conjunto de gestos y actos. Los actos y gestos son consecuencias de una forma de entender la vida basada en el respeto, la consideración y el reconocimiento. Es entender que cuando somos adultos tenemos poder sobre otros. Es asumir el poder, pero pasar de un poder que se nos ha educado que hay que aprovecharse, hay que sacar, hay que someter, hay que dañar, a un poder bien tratante, que cuida. Si yo tengo el poder, significa que yo tengo una responsabilidad sobre otros. Es ese gesto de ser señores de la creación. El señorío no es para mandar despóticamente, sino es para cuidar. Soy responsable. Por eso tengo que proteger y tengo que posibilitar. Por eso esto es más allá de la prevención. Es buen trato, es no solo no hacer, sino es posibilitar que suceda. Es posibilitar que el otro sea y sea todo cuanto puede ser. En ese sentido hay que distinguir entre las relaciones abusivas y las relaciones bien tratantes. Las relaciones abusivas que cosifican, silencian, someten, dominan, que son unilaterales, es decir, yo sé y tú no sabes, donde el límite se transgrede a una relación bien tratante en la cual hay reconocimiento del otro como legítimo otro, donde se promueve la abierta expresión, donde el estar en desacuerdo es importante, donde hay dos personas, tienen que haber cuatro opiniones. La mía, la tuya y lo que yo pienso de ti y lo que tú piensas de mí. Son cuatro. Y eso implica desacuerdo, eso implica que somos diferentes. Significa relaciones colaborativas. Co-construimos la realidad, co-construimos nuestra participación y el respeto de la intimidad y la privacidad. Cuando cuando los que hemos sido papás, mamás, llevamos a nuestros hijos al consultorio para que lo evalúen, ahora los médicos, la enfermera, el enfermero le pregunta al niño y le explica, ahora te voy a revisar, vas a sacarte los pantalones y te voy a mirar tus genitales. ¿Quieres que lo haga? Si el niño dice que no, no se evalúa. Si la mamá dice que no, no se evalúa. Y eso es respeto. Es aprender a tener conductas que pasan, que educan en el autorrespeto, que educan en la privacidad, que educan en el ser persona. Me siento persona porque soy considerado. Qué duro es cuando un adulto mayor va al consultorio y le sacan la ropa sin preguntarle, lo ocultan sin decirle lo que le están haciendo, porque estamos apurados, porque no hay tiempo. Eso es abuso, eso es maltrato. ¿Cómo es el bien trato? Es darnos el tiempo. Y aquí el problema del buen trato es que tiene mala prensa. El buen trato se confunde con la pasividad y se confunde con el buenismo. El buenismo, esta cosa de que el buen trato a veces no es querer llevarse bien con todos al mismo tiempo, como la película todo en todas partes y al mismo tiempo. No. El buen trato implica conflicto, implica vivir el conflicto. El buen trato no es darse por entero a los demás olvidándose de sí mismo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué es lo que dice? ¿Y cuál es el segundo? Es complementario, dice, y
Y amar al prójimo, bien, como a ti mismo. Si no me amo, no puedo amar. No me puedo olvidar de mí. Yo a veces puedo sacrificarme, puedo ponerme en juego hasta el cansancio, como dice, hasta lo que los brazos no me den, no se puedan levantar del cansancio. Pero también eso implica no olvidarme, implica estar consciente de quién soy. Porque si no me hago abusable, o si no empiezo a veces a querer cobrar. Y eso es abusar. O me dejo abusar o abuso. Aquel que es tan bueno que ahora dice, bueno, ya es ahora el momento de cobrar. Y también el buen trato no es siempre estar de buen humor. Hay días que tenemos, ustedes amanecen siempre alegres, hay días que amanecen sin ganas. Mi papá me dijo cuando me iba a casar, yo amo mucho a mi esposa, y ella creo que también me ama, y es por eso llevamos 27, casi 28 años juntos. eh, Me dijo, si te casas con ella, tienes que aprender a quererla aún cuando amanezca con mal aliento, despeinada, sin pintura o sin maquillaje, antes de bañar, antes de la ducha. Eso es buen trato. Es aceptarnos que somos, que tenemos lados luminosos y lados grises. Es asumir que el buen trato requiere conocer las emociones, comprenderlas y manejarlas. Hay que entender que el buen trato implica conflicto. El chiste de la Mafalda ahí. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque soy tu madre. Si es cuestión de título, soy tu hija y empezamos el mismo día. Mamá y papá empezamos el mismo día. Y a los que somos papá y mamá nos tuvimos que aprender y aprendemos metiendo las patas, ¿o no? ¿Alguno de ustedes no se ha equivocado con sus hijos? ¿Alguno de ustedes siempre lo ha hecho bien? No. Y esa humildad de reconocer que nos equivocamos ayuda al buen trato, el reconocer el error. El buen trato no es solo mirar el lado bueno de la vida. Por eso no es buenismo el buen trato, es asumir que el conflicto es parte de la convivencia. Hay que aprender a vivirlo cuando suceda. Por eso partía con la imagen del terremoto. Los chilenos hemos aprendido a vivir con el terremoto. Los humanos tenemos que aprender a vivir con el conflicto. Tenemos que aprender a saber qué hacer cuando discrepamos, cuando pensamos distinto. Oye, en Chile tuvimos elecciones o votaciones primarias hace un par de semanas y a lo mejor en la familia hay uno que votó por Juanito y otro por Pedrito, por la María, por el color verde, por el verde claro, por el verde oscuro. Y viene y tenemos que aprender a vivir, aceptarnos en la diferencia. Y el buen trato se promueve modelando ejemplos significativos. El buen trato se enseña en la acción, como decía Francisco de Asís, la evangelización tiene que ser, tiene que incluso hay que a veces predicar si es que es necesario, pero principalmente el buen trato se educa desde el ejemplo, desde el vínculo que genera el bien tratarnos. Y por eso es necesario intencionarlo. Hay que aprender a bien tratar. Y nos pasa como padres, como adultos, que pasamos de una cultura del maltratante, en la cual el maltrato era validado. O sea, recuerden que el Código Penal en Chile permitía que los padres le pegaran a sus hijos, siempre que no generaran heridas visibles casi. En los años 60, cuando hablábamos de maltrato, estábamos hablando de quebraduras, no estábamos hablando de personas de sentirse poco queridos, estamos hablando, y ha cambiado, pero muchas veces también como adultos nos hemos quedado sin herramientas para poder identificar cómo hacerlo bien. Y este es el camino. Y aquí, rápidamente, nosotros decimos que el buen trato tiene 3 ejes: la confianza lúcida, la asertividad y la empatía. ¿Qué entendemos por empatía? Estos conceptos clásicos. Es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Y es clave para y es clave la empatía para la compasión. ¿Y qué es la compasión? Es el padecer con el otro, es el sufrir con el otro, y eso es clave para actuar frente al sufrimiento del otro. Si yo no logro entender el sufrimiento del otro,
Como si el dolor, si el sufrimiento del otro no me llega a las entrañas, no se me aprieta la guata, el estómago, la panza. Cuando veo que el otro sufre, no hago nada. Y la empatía me educa en eso. Y eso, y por otro lado está el segundo componente relacional, siempre relacional. La empatía es relacional. Es, si no soy capaz de darme cuenta que el otro lo pasa bien o el otro sufre, no puedo ni amar, ni puedo colaborar, ni acompañar el sufrimiento. Es la asertividad, es decir, es la habilidad que nos permite expresar sentimientos, pensamientos y opiniones en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Mi necesidad de expresar lo que siento no puede estar por encima del respeto que se merece el otro que escucha lo que yo siento. Y eso es tanto para el sentimiento luminoso como el sentimiento doloroso. La rabia tiene que ser expresada de manera... Está muy bien sentir rabia, como nos decía un amigo, pero está muy mal agarrar un clavo y rayarle el auto con el que estoy enojado. Está muy bien porque la rabia es una emoción que nos habla de posible daño. A mí me da rabia cuando me están haciendo daño, entonces me informa muy bien. El tema es cómo me hago cargo de la rabia. Cómo le expreso al otro que lo que está haciendo me da rabia o me da pena o me alegra. Entonces, a veces la asertividad puede implicar silencio y espera del momento oportuno para decir y ser acogido en el sentir. No es fácil ser asertivos, a veces lo confunde. Hay gente que cree que ser asertivo es ser desfachatado, llegar y lanzarla, decirlas y no hacerse cargo de lo que pasa con mi expresión emocional. Voy y le digo, aquí está Claudia Sanis, que es una gran amiga, llevamos casi, ¿cuánto? 15 años trabajando juntos. Yo no por mucho que la quiera, no voy a decir, oye, no, tengo que ver cómo está, tengo que mirar. Cuando yo digo mi sentimiento mirando al otro a la cara, puedo saber si me están acogiendo. E incluso, aun cuando lo que diga no sea lo más acertado, puede ser acogido con cariño. Entonces, esa es la invitación. Y el tercer eje de este buen trato es la confianza lúcida. Confianza lúcida, que es un concepto que hemos tomado de José Andrés Murillo, un sobreviviente de los abusos de Caradima, que plantea la confianza lúcida, a diferencia de la confianza ciega. La confianza lúcida, ¿por qué? Porque la confianza es base para las relaciones humanas. Si no confiamos, no podemos entregarnos. Imagínense que ustedes van a un probador, tenemos la oportunidad, nos regalan una tarjeta de ropa y vamos a comprar ropa, y no confiáramos de que la puerta del comprobador va a permanecer cerrada cuando me estoy cambiando. No me cambio, me siento inseguro, es tan cotidiano como eso. La confianza es necesaria para la convivencia. Si yo no confío, no me desarrollo. Y en esto los psicólogos, la confianza básica es clave para el desarrollo. Es la base el contrato social que tenemos se basa en la confianza. Yo sé que si hay luz roja, el que tiene luz roja se va a detener. Por eso vienen los choques, por eso pasan, porque alguien rompió ese contrato. La confianza ciega es cuando se confía tanto en alguien o en algo que se llega a la negación de cualquier tipo de prueba o evidencia que puede ir en contra de lo que se dice o se cree de esa persona. Es que es tan bueno, ha hecho tanto bien. ¿Cómo Juanito? No vamos a decir nombres que a todos nos sabemos que nos resuenan. ¿Cómo Juanito le agarraba las nalgas a las niñas? Pero se ha hecho tanto bien por la comunidad. La confianza ciega corre el riesgo de ver solo lo positivo luminoso y no ve la humanidad del otro que siempre tiene luces y sombras. Yo puedo ser entretenido, pero puedo tener mal genio. Yo puedo ser alegre y desordenado, así como puedo haber juntado millones de pesos para fundaciones, pero tener una conducta de depravación y abuso sexual sistemática. Entonces, en eso pasa que la confianza ciega infantiliza las relaciones. No son relaciones infantiles, son infantilizadas.
Infantilizado significa que toma lo peor de la infancia, o sea, no es capaz de cuestionar y se queda, y solo es parcial. Un niño es clarísimo, basta que le pregunten a un niño, ¿cómo es la tía Juanita? Y les va a decir, no, es simpática, sí, pero de repente los niños no tienen confianza ciega, los niños tienen confianza lúcida y lo dicen. Y a la medida que tengan confianza, esta confianza lúcida, que cuidemos esa confianza lúcida, podemos tener una relación bien tratante. Es decir, me comprometo es esa confianza en la que puedo comprometerme. Se constituye sin certezas absolutas ni como un valor absoluto, sino que se construye en la relación. ¿Qué permite? ¿Por qué? ¿Qué es lo lindo de esa confianza? Sí, que permite el perdón, permite el reencuentro y también a veces permite el suspender la relación. Si me doy cuenta que el otro no responde a la confianza, a este trato, a este convenio que tenemos de cuidarnos, y es sistemático en no, yo puedo suspender la relación. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Puede ser muy buena persona, pero no podemos relacionarnos porque me haces daño. La confianza requiere ese vínculo afectivo dinámico en el que yo sé y siento y se va cuidando en la relación. En ese sentido, la confianza lúcida rompe la lógica del abuso, porque siempre pone límites. Yo confío, pero tengo un marco de intimidad en el cual no podemos. A un niño siempre, y un niño y un adulto también, siempre tiene el derecho a decir, no quiero responder esa pregunta. El santo derecho de quedarse callado. Y la confianza es porfiada y resiliente, es decir, ¿por qué? Porque se va educando y en la medida que la voy entrenando, cada vez voy siendo capaz de poder identificar señales que me advierten de que a lo mejor en ese lugar no puedo confiar o no puedo confiar. Y finalmente, la confianza lúcida ayuda a conversar sin miedo, a preguntar sin sentir vergüenza, a respetar las opiniones distintas y a buscar ayuda. Porque si confío, puedo mostrarme débil, puedo, como los que vivimos en pareja, puedo andar desnudo, puedo mostrarme tranquilo porque sé que en ese lugar de confianza no me va a pasar nada. Estoy protegido, porque soy respetado. Eso implica mostrar mi debilidad. Y eso es lo que vivimos los cristianos, cuando decimos que el Señor se manifiesta en nuestra debilidad. Se manifiesta cuando confiamos en que Él es el que lo hace todo, porque es Él el que actúa. Y ahí la invitación es a que podamos ir educándonos en estos tres componentes, en la asertividad, en la confianza lúcida y me puse nervioso, y en la empatía. Bien, muchas gracias. Eso es lo que les queríamos compartir. Muchas gracias, Francisco. ¿Le damos un aplauso? Un aplauso aquí al hermano Francisco. La verdad es que es un tema complicado, complejo de tratar y de abordar. Sin embargo, ha sido bastante claro y ameno, como decía en los comentarios acá, en la exposición. Gracias. Gracias porque efectivamente es una realidad que nos convoca y no solo, yo diría, Francisco, no solo pasa en las iglesias católicas, el tema del abuso también pasa en todo contexto religioso, porque el tema de la asimetría de poder se da en todos los contextos. Entonces, desde esa perspectiva, tampoco quedamos ajenos a lo que pueda suceder en las comunidades protestantes, evangélicas y de otras espiritualidades. Así que gracias por estos tips, gracias porque nos abres una beta muy necesaria que tiene que ver justamente con la prevención de las violencias. Quiero abrir el webinar y quiero que puedan escribir algunas preguntas que tengan a Priscila y a Francisco para que las puedan comentar. Ya son 7:15 de la noche en Chile, ha pasado 1 hora y 45 minutos desde que iniciamos. La verdad es que el tiempo es nuestro principal enemigo, pero estamos contentos porque hemos aprendido muchas cosas y agradecemos a los expositores.
Si no hay pregunta y no hay duda, yo voy a ir compartiendo la próxima invitación que tenemos para ustedes, para que puedan compartirla también en sus comunidades de fe, porque el próximo sábado nosotros queremos llevar todo lo que hemos conversado, lo vamos a hacer carne. Vamos a hacer una jornada formativa. Toda la mañana vamos a estar este sábado 22 de junio. Sabemos que está lloviendo, pero el colegio donde vamos a realizar el trabajo, la jornada formativa está cerrado. Entonces los espacios donde vamos a estar trabajando va a ser con niños, niñas, niñas y adolescentes, adultos. Esto es algo intergeneracional, por lo tanto, estamos abriendo la invitación a todos y todas las personas que quieran participar de esta jornada formativa. Van a haber 5, todos podemos hacer prevención de violencia a través de los talleres de la Escuela de la Ternura, del Buen Trato con Ternura, el taller Apóstoles de la Prevención, y aquí Francisco ya estuvo presente, el taller Trabajando las Emociones en Clase, y un taller que tenemos para los niños, niñas y los niños más pequeñitos de 0 a 5 años. Así que quedan todos invitados a esta jornada, y tenemos un rico coffee break, tenemos chocolate caliente para los niños, así que estamos preparados para este día sábado que va a llover. Así que, pero igual estamos preparados para todo lo que se viene, y queremos justamente llevar este discurso, estas palabras, a sus comunidades a través de esta jornada formativa. Entonces voy a dejar de compartir para ver si es que hay algunas preguntas. Donde podemos ver la grabación, la vamos a subir y voy a compartir también lo que los hermanos, las personas que han realizado las exposiciones, les vamos a pedir el material para después compartirlo a través de sus correos electrónicos y ustedes puedan tener acceso a este material. Sí, es el Barros Arana de la Cisterna, el Liceo Salesiano Manuel Arriarán Barros en la Cisterna. Entonces, dicho esto, ya que no hay consultas ni preguntas, solo agradecimientos y muchas felicitaciones y aplausos a las 3 ponencias. Vamos a cerrar, ¿les parece? Que cerremos este lindo espacio. Yo voy a pedir a Francisco. Creo que Francisco, ya que tú cerraste, estás por ahí, Francisco. Ya que tú diste el cierre maravilloso con ese tremendo tema, voy a pedir si es que puedes hacer una pequeña oración, una oración de cierre, de término. No veo a Francisco, a ver, confírmeme si está por ahí. ¿Acá? ¿Estás por ahí, Francisco? Sí. Voy a Ya. levantarla. Francisco, si puedes dar el cierre a través de una oración, que sea una oración compartida para todos y todas, y seguimos en esta caminata Huellas de la Ternura, en esta semana de acciones preventivas de la violencia, para terminar con nuestra consigna final, que es a cambiar la historia: 0% violencia, 100% ternura. Te entrego la palabra, Francisco, para que puedas cerrar. Bien. Los invito a que hagamos puede sonar muy loco, pero pongamos la mano en la pantalla, porque es una forma de tener cerca a los que tenemos y hacer una suerte de círculo, y pidámosle, hagamos un momento de silencio y digamos, te damos gracias, Santo Espíritu, por este tiempo, por este espacio de poder compartir entre los hermanos y hermanas, por encontrarnos como seguidores tuyos para anunciar tu nombre. Te damos gracias, Señor, por poder permitirnos encontrarnos, por poder permitirnos anunciarte, y sobre todo poder cumplir con ese mandato tuyo, que los niños puedan acercarse a ti en tranquilidad, en confianza, para que finalmente, como le dijiste a los apóstoles, podamos tratarnos como amigos. Tú nos llamaste amigos porque nos diste a conocer las cosas del Padre. Permite que también nos llamemos amigos entre nosotros, porque confiamos, porque nos sentimos a gusto, porque nos cuidamos, porque nos acompañamos y porque celebramos la alegría de saber que tú nos has salvado, que tú has estado junto a nosotros y que tú has enviado a tu Santo Espíritu para que nos anime y nos acompañe. Amén. Que el Señor nos acompañe, nos bendiga, nos cuide y se quede y nos permita ser comunidad. Amén.
Amén, amén. Amén. Entonces, despedimos a todos y todas las que han podido compartir. Vamos a cerrar con este hermoso video. Un abrazo a la distancia a todos los países que se han conectado, a Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, Argentina. Un abrazo a la distancia desde Chile, con el frío que tenemos, con la lluvia. Bendiciones a todos y todas. Chao. Gracias. Chao, Dios les bendiga. Gracias. Amén. Chao, chao. Agradecido de todo. Todo marcha en un instante, las sonrisas vienen y se van, y se van. La penumbra que se hace, las paredes tapan la verdad, que mis sonrisas no se pierdan en la oscuridad, que el silencio no me haga llorar. No. Quiero un mundo lleno de color, pintar el cielo con mi voz, llevarle al mundo mi canción, que no pueda lastimarme más a mí. Es así, puedo sonreír y seguir al fin. Quiero un mundo lleno de ilusión, que solo soñado volar tan alto como el sol. Ser un astronauta, un cantante, un doctor, porque estoy preparado para hacer de este mundo mejor. Todo marcha en un instante, las sonrisas vienen y se van, y se van. La penumbra que se hace, las paredes tapan la verdad, que mis sonrisas no se pierdan en la oscuridad, que el silencio no me haga llorar.